Capítulo 25. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de X-Chol de XD. No tenía intención de terminarlo tan rápido, pero la repentina avalancha de 50 reseñas me afectó. Así que, si has dejado una reseña, date una palmadita en la espalda. Sasuke no tenía katana, pero con el poder aceitoso que llenaba cada poro de su cuerpo, no necesitaba una katana. Su voluntad, su dolor y sus pasiones, su vacío de odio y el fuego de su afecto. Todas estas cosas se convertirían en su espada. Sasuke flexionó su mente y conjuró un Chidori. El hechizo surgió con tanta facilidad como respirar y fluyó de su mano en un crepitar salvaje de relámpagos oscuros. Le recordó años y años atrás, cuando se encontraba en el Valle del Fin, ebrio del poder del Ten-no-Huin de Orochimaru. Los orbes Sharingan atraparon un Tsuchimidli y luego el otro. Sus ojos lo drenaron, aunque solo tenían 3 tomoe. Al igual que el Chidori ennegrecido en su mano lo drenaba. Pero comparado con la extraña fuente de poder que Otis le estaba dando, ese drenaje era un mero goteo. La magia de Otis era extraña. Su sabor era oscuro como la noche, profundo como el mar, frío como el frío del hielo. Con cada pulso lento, Sasuke podía sentirse cada vez más poderoso y cada vez más manchado. El hecho de que la chica que había conocido años atrás había resultado ser en secreto una bruja maldita con gusto por los pactos fáusticos no importaba. No importaba de dónde provenía el poder, o por qué provenía. Todo lo que importaba era satisfacer las espinas hambrientas que se le clavaban en el corazón. Y si para satisfacer ese apetito Sasuke tenía que beber mucho de las sombras, las tragaría todas hasta el último resto. Espero que estés listo para sufrir. El Uchiha sonrió, sus labios se abrieron para revelar el blanco de sus dientes. Luego dio un paso adelante, deleitándose con el hedor imaginario del miedo cuando las dos mujeres retrocedieron instintivamente. ¿Listo o no?, cantó Sasuke. Allá voy. Sasuke saltó hacia adelante con el Chidori en la mano y se maravilló de lo rápido que el mundo pasó a su lado. La electricidad negra crepitó cuando estuvo a punto de arrancarle la cabeza a la Tsuchimidli más alta, y las ramitas de relámpagos se extendieron para dejar una quemadura oscura en el acero blanco de su casco con forma de calavera. Había pasado más de una vida desde que Sasuke había podido moverse tan rápido. Esto era poder, esto era fuerza. La mujer más baja golpeó a Uchiha, y el hierro meteórico pareció arrastrarse ante la visión predictiva del Sharingan. Por fin, vio de verdad. Deslizándose bajo la curva de la espada midlanesa, Sasuke devoró un poco más de la magia de Otis y obligó a sus músculos a moverse aún más rápido. Atacó con su Chidori negro, golpeándolo justo en el centro del casco de la mujer y destrozando la placa por completo. Ups, se reprendió Sasuke, saltando hacia atrás y cortando el hechizo. Casi la había matado accidentalmente. Una muerte rápida era demasiado buena para estas putas. Merecían arder, gritar y suplicar antes del final. En nombre de la mariposa, ¿qué eres? Susurró la que todavía llevaba el casco, acercándose a su hermana y adoptando una postura preparada. Toda pretensión de jovialidad y burla sádica se desvanecieron, porque hablaban en serio y estaban destinadas a sobrevivir a su ataque. Los ojos escarlata brillaron como un rubí bajo el sol, y su enloquecida frivolidad se agudizó hasta convertirse en un objetivo asesino. Uchiha Sasuke, les dijo el demonio de cabello oscuro, avanzando con gracia letal. Un vengador. Ravel hurgó en sus bolsillos e ignoró el espectáculo asesino en el que se había convertido la mejor amiga de su prometido. Ya habría tiempo para quedarse boquiabierta de horror más tarde, pero en ese momento Koneko se estaba muriendo y la Nekomata necesitaba curación. La búsqueda frenética continuó sin resultados, pues su uniforme vermellón había sufrido agujeros durante las luchas del día. Vamos, vamos, vamos. Suplicaba, dándose palmaditas en las piernas y metiendo los dedos en los bordes de sus botas con desesperación. La obispa sintió un gran alivio cuando uno de sus dedos tocó un familiar recipiente rectangular. Por fin, murmuró para sí misma, abriendo el cofre para revelar su preciado cargamento. Un único frasco de lágrimas de Fénix. No te quedes ahí parada. Le dijo a Akeno, que estaba paralizada, y obligó a la reina a moverse. Ven aquí y ayúdame. Los ojos violetas se iluminaron cuando Ravel agitó el frasco de manera significativa hacia ella, y las dos chicas rápidamente aprovecharon la distracción que les estaba proporcionando Sasuke. La carne de Koneko estaba tibia al tacto, la sangre seguía goteando lentamente del agujero en su estómago y su pecho se elevaba levemente. Los ojos dorados se abrieron cuando Akeno golpeó suavemente la mejilla de Rook, concentrándose con ojos llorosos en la botella que sostenía en su línea de visión.
Entonces Rabel destapó el recipiente y lo vertió directamente en la garganta de Koneko. La poción tardó un momento en hacer efecto. Un momento demasiado largo en opinión de Akeno, donde el estómago de Koneko era un desastre de sangre y vísceras inflamadas. Antes de que la piel pálida se arrugara sobre la herida y se alisara hasta convertirse en carne sin marcas. Akeno abrazó a la torre, temblando levemente antes de dejar que Koneko se acercara con el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos morados. Vamos, susurró la sacerdotisa del trueno, levantando a la Nekomata y arrastrándola hacia una Rías llorosa y un Yuuto aturdido. Tan pronto como estuvieron dentro del alcance, Rías se adelantó para abrazar a la joven en un fuerte apretón. Koneko frunció el ceño cuando su ama le susurró lo arrepentida que estaba entre los mechones nevados de su cabello, y extendió la mano para acariciar reconfortantemente la espalda de la princesa ruina. No es tu culpa. Fue mi elección. A decir verdad, el cuerpo de la torre parecía moverse por sí solo. La sospecha sobre Sasuke siempre había estado a la orden del día, incluso después de que ella había empezado a simpatizar con él. Fue solo después del intento de asesinato de Rías y la confrontación que Uchiha tuvo con Naruto que Koneko había dejado que su cautela comenzara a morir. Algo en Sasuke todavía estaba insatisfecho, pero no parecía tan peligroso como antes. La muerte de Sasuke hubiera sido conveniente a sangre fría. No habría habido confusión en su vida, pero no tenía sentido fingir que tenía hielo en las venas. Koneko ya estaba emocionalmente comprometida, y cuando la espada había estado colgando sobre el peón, cada músculo de su cuerpo le había gritado que se moviera. Así lo hizo, recibiendo un golpe que habría matado a Sasuke. Ella había estado preparada para morir por él, lo que significaba que Koneko sabía que nunca podría reunir la determinación para matarlo. Estoy bien. Él podría no estarlo. Los labios de Rías se tensaron mientras se apartaba de su torre. Sus ojos verde azulados volvieron a mirar la batalla que se libraba en las ruinas de Shamonde. Sasuke seguía el ritmo de los Tsukushima, girando hacia adentro y hacia afuera para esquivar o redirigir sus ataques con sus propios golpes castigadores. El sadismo risueño había pasado, pero cada vez que se giraba hacia ellos, ella podía ver la cruel intención en su expresión. Unas líneas de ébano se extendían sobre la piel de Sasuke, palpitando como una mancha de Rorschach que cambiaba lentamente. La visión la preocupó y Rías intentó recordar algo similar en los libros que había leído. El único pensamiento que le vino a la mente fue un recuerdo borroso de varias maldiciones parasitarias que devoraban la fuerza vital y la cordura del usuario a cambio de poder. Ella quería que él ganara, pero no a costa de su vida y su mente. Con la forma en que Sasuke estaba igualando el Tsukushima y dejándolos morados y negros, se mostrarían reacios a seguirla si ella pudiera convencerlo de que se detuviera y la siguiera antes de que se produjera algún daño irreparable. Sasuke. Quítate de mi camino, Rías. Los ojos rojos e inyectados en sangre la miraron fijamente mientras Sasuke golpeaba brutalmente con el revés a la Tsukushima más pequeña. Estas dos son mías. Rías observó cómo el Uchiha saltaba por los aires y extendía los pies para golpear a las dos mujeres en la cara. Akeno flexionó los dedos, deseando tener al menos una flecha en su carcaj. Siempre podía disparar un rayo, pero tenía un radio más amplio. No quería golpear al peón por accidente. Solo quería que la pelea terminara. ¿Has visto esos ojos antes? No, Buto hizo una mueca, usando una de sus espadas conjuradas como un bastón mientras cojeaba hacia adelante. Podría ser un hechizo, o tal vez algún tipo de Sacred Gear del que nunca hemos oído hablar antes. La iglesia sabe más que yo sobre cosas así. Al pasarse las manos por la tela ensangrentada de su uniforme, Rabel frunció el ceño y volvió a mirar hacia el horizonte. Naruto seguía ahí fuera, en algún lugar, y tal vez era el único que sabía sobre la maldición y cómo lidiar con ella. ¿Dónde está Naruto cuando lo necesitas? Los labios de Rías se fruncieron como si estuviera chupando un limón. Ríndete y déjame cortarte. Rugió Sasuke, con la frustración reflejada en su expresión mientras lanzaba a una de las mujeres bronceadas por encima de su cabeza. El doble puñetazo que le asestó en el estómago blindado rompió tanto la placa pálida como su dedo índice derecho. Era más fuerte que nunca desde que llegó a este mundo, pero aún no era suficiente. El frío hierro abrió la piel de la mejilla de Sasuke mientras se retiraba, los ojos Sharingan buscaban con odio una abertura. La sensación fantasma de la mano de Opis sobre su hombro lo llenó de flujos de energía. Sasuke se movía más rápido y golpeaba más fuerte que cualquiera de ellos, pero la sinergia de los soldados mictlaneses fue suficiente para evitar que los rompiera en pedazos diminutos como merecían.
Tan pronto como uno estaba listo para un golpe paralizante, el otro estaba allí frenéticamente empujándolo hacia atrás. Si Sasuke no podía paralizarlos, no podía tomarse el tiempo para hacerles pagar por lo que hicieron. Koneko podría estar pálida y viva en el rabillo del ojo, pero aún así la lastimarían, y él los lastimaría a ellos también. Más. Dirigiendo sus pensamientos hacia la presencia fantasmal que acechaba en su corazón, Sasuke exigió más poder. Necesitaba ser más rápido. Necesitaba más fuerza en sus brazos. Esa corriente de magia extraña necesitaba convertirse en un poderoso río, agitándose imprudentemente en la orilla y haciéndose cada vez más ancho. No. La negativa de Otis fue rápida y dura, el foco de su atención fue apretar las bandas de acero alrededor de las costillas de Sasuke. No fue suficiente para distraerlo o hacerle daño, pero recibió la advertencia de todos modos. Tu cuerpo tiene límites y se romperá antes que tu voluntad. Sasuke arremetió contra el vínculo con frustración y apretó los dientes ante la parada sin esfuerzo con la que la chica bruja contraatacó. El dolor se apoderó de la cabeza de Lucia, latiendo por un segundo con tanta fuerza que parecía que se partía por la mitad. No necesitas más de mi poder. La voz de Otis se volvió un poco divertida, cuajando en el fondo de su mente. Simplemente debes usar tu cerebro. Una imagen familiar bailó detrás de los párpados de Lucia, lo que le hizo fruncir el ceño confundido. Lo había desarrollado en una vida y entendía la teoría en esta, pero en este mundo tal conjuro siempre había parecido más allá de sus habilidades. Nunca había tenido el poder suficiente para intentarlo con seguridad. Eres lo suficientemente fuerte ahora. Una lenta sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Sasuke. Bien. Sasuke se echó hacia atrás y saltó sobre el pavimento agrietado para aterrizar a una buena distancia de las hermanas que luchaban. Unos ojos rojos observaron con malevolencia cómo las dos jadeaban y se reagrupaban, y luego, con un esfuerzo de fuerza de voluntad, Sasuke convocó un puñado de relámpagos negros crepitantes. Este es el final. Más de una mirada incrédula siguió el arco ascendente de su hechizo, la electricidad se disparó directamente hacia las nubes grises que llovían sobre sus cabezas. Se oyó un trueno distante. La luz agitada comenzó a formarse, impulsada por la cadena de relámpagos conectada al puño izquierdo de Lucia. Se escuchó un último crujido y luego la niebla se disipó. El rugido distorsionado del constructo encantado resonó sobre Shamond, como un violento llamado a la guerra. Había un leve olor a quemado, y Sasuke se dio cuenta de que era su propia carne, cocinándose bajo la asombrosa infusión del poder de Otis mientras su hechizo se completaba rápidamente. Kirin. Un rayo cayó y despejó el espacio entre el cielo y el suelo en una fracción de segundo. Fue una cacofonía de sonido, electricidad negra y el propio rayo azul de Sasuke que se mezclaron para arrojar un brillo odioso que era tan brillante como una estrella maligna caída a la tierra. ¿Cómo fue eso? Sasuke se rió mientras la atención de Otis se desviaba, el pozo negro de su poder lo abandonaba. La repentina pérdida de fuerza lo obligó a arrodillarse, pero eso no importaba. Había ganado. Él era el vencedor. Eso fue un golpe muy duro. La tormenta de magia de Sasuke se desvaneció, revelando una cúpula roja brillante. Estaba agrietada y parecía estar a punto de romperse, pero había resistido. Los Tsuchimime estaban acurrucados en el suelo, con los ojos muy abiertos y mirando a la mujer pelirroja que había aparecido para salvarlos. Señora Ojo de Águila. Callen, imbéciles, regañó con dureza la pelirroja Tsuchimidla a sus dos subordinados abatidos, con veneno puro llenando su voz musical. A diferencia de los soldados más comunes, ella había renunciado por completo a la armadura. Su cuerpo ágil estaba vestido con sedas doradas, las runas de un encantamiento brillaban a lo largo de los dobladillos y mantenían seca su apariencia perfecta. Esto es lo que pasa cuando juegas con tu comida. Sí, mi señora. Ahora bien, desplegó lentamente un abanico plegable en su delicada mano y la Tsuchimidl pelirroja dejó que la cúpula carmesí de su magia se disipara. Supongo que tendré que ocuparme de ti yo misma, antes de que te conviertas en algo peligroso. Sasuke observó las brasas que caían de la magia vermellón con una mezcla de rencor y desesperación. ¡No! ¡No! Volviéndose hacia su interior, persiguió los últimos restos de la magia de Otis, desgarrando el rastro de la Lolita. No hubo respuesta y, furioso, rugió su nombre en lo más profundo de su alma. Había un dicho popular que decía que un rayo nunca caía dos veces, pero aquel día en Gehenna, así fue. Una columna de electricidad pura de color blanco dorado cayó desde los cielos, proyectando una sensación de poder que parecía ascender en espiral y salirse del alcance de la comprensión de Sasuke.
La proximidad de la magia envió un familiar hormigueo de peligro por la columna vertebral de Lucia. Creo que esto ya ha durado demasiado. La hechicería se desintegró al oír los tonos ásperos y profundos, y se desvaneció en relucientes serpentinas para revelar placas de acero tan negras como la medianoche y una barba erizada a juego. 10 brillantes alas de ónice brillaron con la humedad de la lluvia y se arquearon amenazadoramente mientras el ángel caído avanzaba con una lanza de luz sagrada apretada en una mano. No permitiré que sigas dañando a estos niños. Sasuke ya tenía sus sospechas basadas en la leve similitud en los rasgos faciales, pero el jadeo de Akeno solo lo confirmó. Señorita. Barakiel se detuvo un momento al oír la voz de su hija, pero no apartó su mirada violácea de los 3 Shiximidl. El comandante pelirrojo se tambaleó hacia atrás y apretó la mandíbula al ver que se acercaba el comandante de Higori. ¿Entiendes siquiera lo que podría pasar debido a tu presencia aquí? Preguntó la dama, con voz ligeramente histérica mientras abría su abanico y comenzaba a cargar el instrumento. ¿Tienes la intención de intensificar esta guerra? ¿Le pides eso a un padre? Barakiel cruzó la distancia más rápido de lo que cualquiera de sus ojos podía seguir, demostrando la gran diferencia de habilidad entre los rangos superiores de los Grigori y el guerrero común. Tras clavarle la lanza en el corazón a la pelirroja Shiximil, el ángel caído la miró con astillas de hielo violeta. Por el bien de mi hija, lo haría sin dudarlo. Una luz sagrada brotó del asta de la lanza, vaporizando a la mujer mictlanesa sin fanfarrias. Entonces Barakiel volvió la mirada hacia los otros 2 soldados extranjeros acobardados. Ahora, ustedes. Tan pronto como entró cojeando en la mansión Gremori, Naruto comenzó a marchitarse como una flor sin luz solar. Hola mamá. Sonrió nervioso, saludando a la mujer que lo había dado a luz. Graifia cruzó los brazos sobre el pecho, su cabello plateado se desparramó desordenadamente por la superficie de su uniforme de sirvienta que se había puesto apresuradamente. El brillo metálico de sus ojos era un poco húmedo, pero más allá de eso, ninguna emoción cruzó las suaves superficies de su hermoso rostro. Un tenso silencio permaneció entre ellos durante unos pocos segundos, y luego Graifia se dio la vuelta. La fría falta de reconocimiento hirió al heredero Gremori más profundamente que cualquier maldición o grito. Fue un rechazo gélido que le cortó el corazón, inundando a Naruto con agonía y el recuerdo deliberadamente enterrado de una primera infancia aislada. Antes de que pudiera detenerse, el demonio de 14 años se lanzó hacia adelante para atrapar la tela azul que colgaba del uniforme de su madre. Cuando Graifia se dio la vuelta, Naruto se encogió al ver la expresión de su rostro. Había desaparecido la fachada severa, revelando debajo de ella unas cejas muy apretadas y el lento y silencioso goteo de lágrimas por sus pálidas mejillas. Me pregunto si tu objetivo es romperle el corazón a tu madre, susurró con voz ronca, y las palabras cayeron pesadamente sobre los hombros de la pelirroja. Esta vez, cuando su madre se alejó, Naruto la dejó. Naruto tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta, se metió la mano en el bolsillo y envolvió con los dedos los bordes puntiagudos del Sacred Heart artificial que le había dado Azazel. Sacó la estrella elevada y miró las 6 puntas doradas. Tal vez si fingiera que no acaba de hacer llorar a su madre, el dolor desaparecería por un rato. La luz se reflejaba de forma opaca en la superficie pulida de la gema de ónice del centro. Todo el conjunto parecía demasiado grande, más como un enorme colgante para llevar colgado del cuello que como algo para llevar en la mano. Aparentemente, tenía un espíritu cascarrabias en su interior que nunca se callaba, pero Naruto aún no había oído ni pío de él. ¿Qué hago contigo?, se preguntó, mientras guardaba el regalo en su bolsillo. Era un agradecimiento demasiado grande por haber sacado a Bali de la zona de guerra. En lo que a Naruto respectaba, solo le había estado pagando al semidemonio por ayudarlo. No había estado buscando una recompensa. No es que Azazel lo viera de esa manera cuando entró en la habitación del hospital. El gobernador general le echó un vistazo al inconsciente emperador dragón blanco, le sonsacó toda la historia a Naruto con sus duros ojos color vino tinto, le agradeció y luego le arrojó la estrella elevada antes de salir corriendo. Un poco grosero, pero Naruto no podía culpar al ángel caído. Estaban en medio de una guerra, y su asalto a Shamon finalmente había acabado con el avance de Mictlane y había establecido nuevas líneas de batalla. Las nuevas trincheras se extendían por kilómetros hasta la franja del limbo, apenas en las afueras de las ciudades gemelas. Las primeras zanjas enemigas estaban vacías, utilizadas para poco más que una exploración ocasional para evitar que la artillería estacionada en los tejados lloviera fuego infernal sobre los invasores. Naruto.
La voz de Sir Zetch sonó como un látigo, lo que provocó que la pelirroja hiciera una mueca y se diera la vuelta. Era hora de afrontar las consecuencias. Bien, Azazel tosió en su puño, enderezando la espalda y forzando su mejor expresión de seriedad. Teniente General Barakiel, considere esto como su reprimenda oficial y absolutamente importante. Se ha ganado una marca negra en mi historial, anciano, y será mejor que tenga cuidado. Por supuesto. El ángel caído acorazado inclinó la cabeza en señal de contrición. Comprendí cuáles serían las consecuencias de mis acciones y estoy preparado para aceptar cualquier disciplina que me ofrezcas. Azazel puso los ojos en blanco, se inclinó hacia adelante y le dio un golpecito en la frente al hombre corpulento. ¿Cuántos miles de años han pasado y todavía te tomas todo tan literalmente? Dios mío, hombre, no me extraña que Shuri te tuviera a raya. Apuesto a que nunca aprendiste sobre el concepto de peligro de los extraños. Sí, ella era mucho más sabia que yo, admitió Barakiel, con el ánimo decaído al recordar a su amante fallecida. Pero he oído hablar del concepto. Peligro de extraños es una frase humana que se refiere a... Sé lo que significa, por Dios. Fue sarcasmo. Dándole una palmadita en el hombro al ángel caído de mediana edad pero ingenuo, Azazel sacó un cigarrillo con un destello verde y lo encendió. Lo lamento. Olvídalo, Azazel le hizo un gesto con la mano y se volvió para observar el mapa de guerra que le habían preparado apresuradamente en la ciudad recientemente reconquistada. Su base de avanzada actual era uno de los pocos rascacielos que habían sobrevivido ilesos al asalto y le ofrecía al gobernador general una vista decente de las trincheras que se extendían en el horizonte. En verdad, tuvieron mucha suerte. Habían recuperado la ciudad a pesar del colapso inicial de sus tropas en la anarquía. Ninguno de sus hijos había muerto a pesar de haber huido a la batalla como un grupo de tontos. La dura política de Azazel con respecto a los ciudadanos de Shamond había añadido varios miles de reclutas a sus filas, cuidadosamente distribuidos para evitar la rebelión, por supuesto. Y eso que había una cereza en la torta, considerando que los mictlaneses no habían decidido intensificar la situación en respuesta a la breve pero llamativa aparición de Barakiel en el campo. Azazel no estaba molesto por la decisión de su amigo, porque él hubiera hecho lo mismo por Valí, pero no podía negar que había sido bastante arriesgado para todos ellos. Ahora, si Valí despertara y dejara de holgazanear en la cama del hospital, Azazel se consideraría un éxito. Por cierto, ¿cómo está tu pequeña? Barakiel se estremeció visiblemente. ¿Aún no te hablo? Sí. Theoticus estaba cansado. Estaba cansado de luchar. Estaba cansado de matar. Cansado de la violencia, la sangre y el conflicto. Cada noche parecía un nuevo horror, donde se despertaba demasiado temprano con sueños de hombres que lo habían seguido hasta la muerte y de aquellos a quienes había asesinado. Ese puro agotamiento probablemente era la razón por la que no podía reunir la energía para enojarse con su hija y su nieto. Cuando Naruto se había escapado, lo había hecho con un buen corazón y con la intención de salvar a la gente. Cuando Ria se había escapado, lo había hecho con la intención de salvar a su sobrino. Las buenas intenciones podían allanar el camino a la perdición, pero eran bastante raras en Gehenna. Theoticus no sentía que necesitaran ser castigados. Dejen que Graifia y Sir Zetch disciplinen a su hijo. En cuanto a Rias, el duque sintió que el frágil horror en su rostro por haber casi perdido a sus amigos era castigo suficiente. Ven a la cama, mi amor. La voz de Benelana era dulce como un canto de sirena, y Theoticus se dejó llevar por ella. Tirando de su ropa, el pelirrojo logró desnudarse antes de meterse entre las sábanas. Un hechizo de pereza reemplazó la necesidad de una ducha, así que cuando se acurrucó junto a su esposa, ella no se quejó del olor de un largo día en la sala de guerra llena de tabaco. ¿Terminará alguna vez? Se preguntó el duque, mientras se inclinaba hacia la suave caricia de los dedos de su esposa sobre la barba incipiente de su mentón. ¿O simplemente veremos guerras una y otra vez, sin fin? ¿Ese es el tipo de mundo que estamos legando a nuestros hijos? Todo tiene un final, Theoticus, suspiró la morena, dándole un suave beso en la frente a su marido. Ambos estaban completamente desnudos, con el consuelo que dan siglos de matrimonio y amor, y tal vez otra noche hubieran intentado tener un tercer hijo. Incluso la guerra. Incluso la muerte. ¿Qué mundo sería ese?, murmuró el duque, con la voz suavizada por el sueño. Espero que los niños puedan verlo. Los mechones rojos de su melena le hicieron cosquillas en la carne del pecho mientras el hombre se quedaba dormido apoyado en su pecho, arrullado por su afecto. Mi tonto y valiente encantador, espero que puedas verlo.
Con el tiempo, su marido empezaría a temblar con los recuerdos de batallas ya pasadas y enemigos enterrados hacía tiempo. El sudor frío y el pulso acelerado lo arrastrarían al despertar, impidiéndole dormir durante el resto de la noche. Pero hasta ese momento, Benelana velaría por él. Duerme bien. Era casi extraño, reflexionó Rías mientras pasaba las puntas de sus dedos sobre la piel pálida. 2 días atrás, el rostro bajo sus manos estaba retorcido por el odio y el sadismo, y sin embargo, Sasuke dormido todavía parecía tan inocente como un querubín. Una vez que el poder que lo había estado sosteniendo se agotó, Sasuke se desplomó en un sueño profundo y se negó a ser despertado. Barakiel había observado la retirada de las temblorosas líneas de tinta con una expresión de inquietud, pero aceptó guardar silencio después de que Akeno se lo solicitara en voz baja. Por mucho que le asustara ver a Sasuke tan perdido en la furia, la idea de las posibles reacciones la asustaba aún más. ¿Qué pensaría Naruto? ¿Qué pensarían Sir Zetsu y sus padres? Como mínimo, le dirían que su peón podía ser peligroso y que había que vigilarlo. En el peor de los casos, le exigirían que lo echara de su nobleza. Desechara todo aquel que ya no fuera útil. Así era el mundo cruel. Tal vez Sasuke había sido maldecido. Tal vez tenía algún extraño Sacred Gear olvidado. Tal vez la violencia había venido de algún mal sellado dentro de él. Al final no importaba, ya que en cualquier caso Rías no estaba preparada para renunciar a él. Incluso si estaba dañado cuando despertara, la princesa de la ruina no quería separarse de él. No creía que Yuto, Koneko o Akeno quisieran tampoco. Su silencio fue un pacto instintivo mutuo, formado tan pronto como el cuerpo de Sasuke tocó el suelo y Barakiel frunció el ceño con preocupación sospechosa. Inclinándose hacia adelante, Rías apoyó su frente contra la cálida piel de Sasuke. No duermas demasiado, susurró, cerrando los ojos verde azulado. Gracias a Rabel y a la suerte, habían sobrevivido. Fue una victoria amarga, porque al final todos habían sufrido por nada. Naruto no los había necesitado en absoluto, y su pequeña aventura había terminado con el abrupto paso de Sasuke hacia lo que parecía una locura. Al final, 3 de los Tsuchimil estaban muertos, pero ¿a qué precio? Ni siquiera se habían preocupado por causar bajas. Por más egoísta que la hiciera sentir, la guerra nunca los había tocado antes, y había estado más allá de su preocupación. Sin embargo, podría empezar a afectarles ahora. Si Barakiel contaba todo, nadie sabía qué les sucedería. Rías confiaba en sus amigos con su vida, pero no estaba segura de si debía confiar en el padre al que Akeno parecía amar y odiar en igual medida. Una vez que el secreto saliera a la luz, el gobierno decidiría que el extraño poder de Sasuke era una ventaja y decidiría reclutarlo. No dejaré que te lleven, prometió, inhalando el olor almizclado del humo de leña que se elevaba de la piel de su peón. Si tenía que hacerlo, lo escondería. Lo sacaría de contrabando de Gehenna y encontraría una manera de que viviera cómodamente en otro reino del inframundo o en el mundo humano. La idea le rompió un poco el corazón, porque sabía que no le permitirían ir con él. La nobleza tenía su cadena alrededor de su garganta. Era una correa de seda, pero una correa al fin y al cabo. Yuto también podría tener que ir, tanto para evitar una corriente de aire como para asegurarse de que Sasuke no terminara solo. Rías podría estar construyendo castillos en el aire para un día que nunca llegara, pero la seguridad siempre triunfaba sobre la comodidad. Es mejor planificar y nunca tener que actuar, que actuar sin un plan. Soltando una suave carcajada, Rías se levantó de la silla y se metió en la amplia cama. Sasuke había sido colocado en el borde para facilitar el acceso, pero había espacio más que suficiente al otro lado. Eres terrible, murmuró, mientras largos mechones de su cabello se arrastraban sobre las sábanas mientras se acostaba de lado. Mira lo que me haces. Rías se sentó tan cerca que su rostro quedó prácticamente enterrado en el hombro de Sasuke. Podría ser vergonzoso si él se despertara, pero estaba demasiado agotada como para preocuparse por eso en ese momento. Su aroma calmó sus nervios tensos y solo necesitaba unos minutos para relajarse y no estar alterada por el estrés. Solo unos minutos. Lo primero que la mente de Sasuke registró cuando recuperó la conciencia fue el dulce aroma de la vainilla. Le hacía cosquillas en las fosas nasales y revoloteaba con cada respiración. Poco a poco, el Uchiha abrió a la fuerza sus ojos oscuros. Entonces rápidamente reprimió el impulso de dar un respingo hacia atrás por la sorpresa. El rostro de Rías estaba a menos de un pie del suyo, los mechones carmesí de su flequillo apenas rozaban su nariz. La princesa de las ruinas dormía profundamente, su suave y cálido aliento soplaba sobre su rostro. Era placentero.
Todos los músculos de su cuerpo estaban relajados, un brazo perezoso se posó sobre su cintura en sus movimientos inconscientes. Sasuke era muy consciente de que su parte superior del cuerpo estaba desnuda, los pantalones de dormir y la sábana cubrían su mitad inferior. La propia Rias estaba vestida únicamente con un camisón fino. La tela pálida la cubría modestamente, pero no podía cubrir del todo las encantadoras curvas de su cuerpo. En otra situación, Sasuke imaginó que estaría luchando contra el impulso de molestarla en lugar del impulso de acurrucarse nuevamente y dormir. El colchón se movió y el Uchiha se asomó por encima de la cabeza dormida de Rias para mirar atónito al resto de ocupantes de la cama. Akeno estaba presionada contra la espalda de Rias, con Eiko aplastada en el espacio entre ellas. Incluso Yuto estaba tendido, dormitando en el otro lado de la enorme cama. Los ojos oscuros se entrecerraron. Tal vez debería salir corriendo de la habitación para conseguir algo de privacidad y poder gritar y engatusar a través de los recovecos de su mente en busca de Opis. Tal vez emboscaría a Naruto para dejarle saber a su amigo qué diablos le había pasado. Por lo menos, el viejo Sasuke habría fruncido el ceño ante la invasión del espacio personal y habría ido a buscar otro lugar para descansar. Lo que sea. Sasuke volvió a dormir. 5000 palabras aquí. No esperaría otro mañana porque tengo que trabajar. Suponiendo que no muera de enfermedad antes de eso. Vomita. Lo que no daría por poder vivir de la financiación colectiva de fanfictions. Por desgracia, eso implica que cualquiera donaría un montón de dinero para que yo pudiera sentarme y escribir sobre política todo el día. Lo hace gratis. Esto es lo que hace con su tiempo libre. Scrumptious Segoi, ¿por qué el Tsuchimil trajo de vuelta el cuerpo vivo de Sasuke cuando podría haber traído de vuelta un cadáver? Tienes razón, por supuesto. Es narrativamente conveniente. Pero aquí está la cuestión. Podría haber planteado ese resultado final de una manera diferente. Sasuke podría haber sido obligado a regresar a la nobleza y luego haber sido golpeado allí. Parte de esto es un guiño a los tropos tradicionales de los villanos de que la arrogancia viene antes de la caída. La otra parte es dejar bien en claro que los soldados de Miclanes no son una masa sin rostro. Los gemelos son obviamente sádicos y arrogantes, lo que se vuelve en su contra. Comparativamente, Jaguar detrás del cielo es bastante honorable. Aunque está dedicada a su causa, incluso le ofrece misericordia a Naruto debido a su edad. Lady Eagle es dura con sus subordinados, pero es una pragmática que reconoce que es hora de acabar con Sasuke de inmediato antes de que pueda convertirse en una amenaza real para su país. En cuanto a alimentarse de la desesperación, eso puede ser aquí o allá. Los Tsuchimime no eran precisamente buenos samaritanos, pues atacaban al sol durante un eclipse solar y aprovechaban cualquier oportunidad para aterrorizar y devorar a la humanidad, siendo parte esencial del ciclo mitológico de destrucción-renacimiento. De todos modos, me voy. Publicaré esto y luego me dormiré, carajo. Probablemente tenga que escribir un sistema de clasificación de poder en el próximo año para que los lectores comprendan por qué las batallas sucedieron como sucedieron.